Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la tutoría Cita Bien Referencia Mejor, normas APA sin enredos. Mi nombre es Paula Andrea Castro Vanegas y soy la tutora del curso Proyecto de Vida de la Unidad Sociohumanística. Bienvenidos. Entonces vamos a iniciar indicando qué es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, primero, a quién está dirigida esta tutoría. Vamos a hacer la presentación del tema, el propósito de aprendizaje, el contenido temático, los dos tipos de aprendizaje, tanto significativo como colaborativo, la evaluación, las conclusiones, la bibliografía y la despedida. Entonces, ¿a quién está dirigida esta tutoría? Esta tutoría está dirigida a cualquier estudiante de la UNAD, tanto en su nivel profesional como tecnológico, que haya decidido cursar proyecto de vida, ya que nuestro curso pertenece a la unidad sociohumanística, además es de la formación básica interdisciplinaria, entonces vamos a encontrar que diferentes estudiantes con diferentes disciplinas hacen parte de nuestro curso. Nuestro objetivo como tal de este momento en esta tutoría es que podamos resolver cuáles son esas dudas más comunes que tenemos al momento de citar o de referenciar en las normas APA séptima edición y pues que aprendamos a usarlas. Nuestro propósito de aprendizaje es que podamos reconocer y aplicar correctamente cada uno de los tipos de citas y las estructuras básicas de las referencias según las normas APA. ¿Para qué? Para que podamos sustentar y que podamos trabajar o realizar contenidos éticos y trabajos académicos muy positivos. Entonces vamos a iniciar nuestro contenido temático y es que vamos a entender un poco cómo funciona el sistema de citas. Recuerden que cuando nosotros leemos un texto tenemos dos maneras de traer ese texto a nuestro documento, o parafraseándolo o textualizándolo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros parafraseamos cuando escribimos dentro del documento lo que entendemos de lo que el autor escribió, mientras que lo textualizamos cuando traemos específicamente el texto de ese documento a nuestro escrito y allí es cuando nos generalmente necesitamos organizar muy bien la estructura de la cita. Por eso hay dos tipos de citas, las citas narrativas y las citas parentéticas. Las citas narrativas que tienen que ver con el autor y cómo converso con él y las citas parentéticas que tienen que ver específicamente con traer la información y poner de dónde la extraje entre paréntesis. Ambas utilizan citas largas y citas cortas, largas cuando tienen más de 40 palabras, cortas cuando tienen menos de 40, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Entonces, siempre que utilicemos un texto, vamos a revisar el título de ese texto, quién es el autor, en qué año fue escrito, ¿para qué? Para poder cumplir con los ejemplos o para poder cumplir con la forma o la estructura de esa cita narrativa. Por ejemplo, aquí podemos ver que yo vengo dentro del texto haciendo una conversación con Leal Afanador, que es el autor, y digo, así lo menciona Leal Afanador, y traigo todo el texto. En este caso ven que el texto no tiene comillas, ¿por qué? Porque es un texto que tiene más de 40 palabras, entonces yo debo dar un enter y hacer una sangría de 1 centímetro para poner todo el bloque del texto y afinar entre paréntesis, simplemente poner el año y la coma y P.41, que quiere decir el número de página. Es importante entender que aquí en las citas narrativas, por ejemplo, estamos viendo que siempre aparece el autor, el año y la cita en diferentes formas de ubicación, ¿cierto? Tanto cuando lo parafraseo como cuando traigo exactamente del texto la forma en que quiero, de lo que quiero decir. Mientras que en las citas parentéticas, como se puede ver en estos ejemplos, ya sean cortas o largas, por ejemplo, vamos a escoger aquí la corta y nos damos cuenta que en la corta hay unas comillas para poder meter el texto y al final viene entonces el paréntesis donde ya no por allá arriba no aparece el autor y por acá el año, sino que dentro del mismo paréntesis vienen todos los elementos que son el conjunto de lo que necesitamos trabajar. Entonces, teniendo claro estos dos elementos, ahora vamos a ver este video, una partecita de ella que nos habla de la diferencia entre citar y referenciar. Debemos tener claro qué es citar y qué es un cita. Citar es el acto de remitir o reproducir, total o parcialmente, un texto o una idea, incluyendo los datos precisos de su origen. Una cita es una especie de aviso dentro de nuestro texto que indica que cierta idea, tabla, material visual, etcétera, ocupada en nuestro trabajo, es de la autoría de otra persona. Es importante que tengas presente que existen distintos tipos de citas.
Sin embargo, no ahondaremos mucho en esta cuestión, puesto que se verá más adelante. Ahora bien, ¿qué es una referencia? Una referencia es el conjunto de datos precisos que nos permiten identificar el material que hemos empleado en nuestro trabajo a través de distintas citas, ya sea por medio de un artículo, un libro físico o electrónico, un documento oficial, una tesis, etc. Es Bien, ahora, teniendo en cuenta estos datos, vamos a poder entender que las referencias son entonces de dónde trajimos esa cita a nuestro texto. Es decir, si yo lo saqué de un artículo, si yo lo saqué de una página web, si yo lo saqué de un libro y también tienen unas estructuras. Pero como lo dice el video, esa referencia bibliográfica solamente va en el documento al final. ¿Dónde? En la bibliografía, mientras que las citas van dentro de los textos que yo genero como contenido en mi trabajo. Entonces, ¿qué se pone aquí? Se pone como lo vemos en el ejemplo, el nombre del autor, ya con sus apellidos y sus nombres. Los nombres solamente van con las iniciales, entre paréntesis el año, en cursiva el nombre del libro, entre paréntesis la edición y el sello o la editorial de donde ha sido producido ese libro. Recuerden, cito dentro del cuerpo del texto de mi trabajo y referencio solo en las bibliografías. No se hacen referencias dentro del documento o el cuerpo de trabajo. Bien, ¿por qué es importante aprender sobre las normas APA? Porque de alguna manera nosotros no solamente estamos protegiendo o estableciendo nuestra calidad de estructurar o nuestra calidad al momento de escribir, sino que estamos logrando proteger también el conocimiento de otros y dando el crédito. ¿Para qué? Para que de alguna manera apliquemos esa ética o esa cultura de la originalidad de la que tanto nos habla la UNAD. Por ello, siempre que ustedes hagan un documento y no sea un argumento propio, deben citar. ¿Por qué? Porque esto es considerado como plagio y porque si yo no cito, yo me atribuyo que todo lo que he escrito dentro de mi documento lo hice yo y pues eso no es positivo en mi escritura, ¿cierto? No se ve bien que yo entregue un documento que no ha sido producido por mí y yo luego lo encuentre que lo escribió otra persona y yo no le di ese crédito. Para el aprendizaje colaborativo, es decir, para la aplicación de lo que acabamos de ver, entonces vamos a hacer un ensayo argumentativo académico asumiendo los roles de trabajo colaborativo que tenemos en la UNAD, que son cinco: el compilador, el revisor, el evaluador, el entregas y alertas. Y cada uno de los integrantes, además de asumir un rol, entonces en el foro va a proponer un tema. Después de proponer ese tema entre todos en el mismo foro, alertas va a informar cuál es el que ha quedado y cada uno de ustedes va a publicar en el foro un párrafo con cita APA del autor que ha escogido para poder hablar de ese tema en general. Cuando cada uno de ustedes haya puesto ese párrafo con normas APA, yo lo revisaré y cuando ya lo tengan todo estructurado, cuando ya esté todos los 5 párrafos listos, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a pasar específicamente a realizar ya el documento. ¿Con qué? Con los puntos que aquí se indican: la portada, la introducción, el desarrollo, el contraargumento, la conclusión, aplicando las normas y entregándola en el entorno de evaluación. Bien, ahora, para que podamos ver si realmente comprendimos el tema, entonces hemos desarrollado un pequeño juego en EducaPlay, que ya les voy a explicar cuál es la dinámica, y es que la idea es que ustedes ayuden a Froggy, a la rana, a pasar hacia el otro lado de la laguna contestando de manera positiva cada una de las preguntas. Son 5 preguntas, cada uno de ustedes va a obtener una puntuación. Recuerden que si contestamos de manera negativa, Froggy se va a hundir en el agua, pero si contestamos de manera positiva, entonces ella va a pasar hasta el otro lado. Tiene temporizador como lo pueden ver, entonces también deben establecer un tiempo. Vamos a hacer esta. ¿Cuál es el orden correcto en una referencia del libro APA séptima edición? ¿Sí? Entonces recuerden, aquí sería la estructura. Si yo doy la respuesta positiva, entonces va a pasar hacia el otro lado y si no, pues entonces vamos a perder y va a caer. Bien, entonces así cada uno de ustedes va a obtener una puntuación. Para concluir, es importante que tengamos en cuenta dos aspectos. La escritura es una de las competencias básicas que los seres humanos debemos tener y por eso es súper importante aprender de ella. Esa competencia nos va a permitir no solamente expresarnos de manera hablada, sino también escrita, y dominar el contenido no significa simplemente que yo me sepa la norma,
sino que pueda ir más allá de ella. Entonces, por eso los invito a dominar ese contenido y aplicarlo. Aquí tenemos la aplicación, es decir, la bibliografía en orden alfabético de los documentos que utilizamos para esta tutoría hoy. Y quiero despedirme con esta frase que dice, la escritura académica no solo comunica lo que sabemos, sino cómo lo pensamos. Entonces recuerden, súper importante aplicar nuestro conocimiento y seguir creciendo como profesionales. Les agradezco mucho. Feliz noche.